Todos somos estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional del curso de Máquinas Eléctricas. Mi nombre es Benjamín Huartasaca. Mi nombre es Kevin López. Mi nombre es Juan Shindong. Y mi nombre es Efraín Cumbal. Como hemos visto. Bueno, yo les voy a hablar sobre el alternador eléctrico, el cual es un componente fundamental del sistema eléctrico de nuestro automóvil. Este se encarga en generar energía eléctrica para recargar nuestras baterías y alimentar los diversos sistemas eléctricos de nuestro vehículo. Esto siempre y cuando nuestro motor esté en funcionamiento. La principal función del alternador es convertir la energía mecánica que produce el motor en energía eléctrica, pues esta nos entrega una onda de corriente alterna. Como los componentes de un vehículo necesariamente usan corriente continua, la corriente alterna que nos entrega nuestro generador eléctrico es necesariamente rectificada a corriente continua, para ser utilizada tanto por la batería y los dispositivos eléctricos de nuestro vehículo, como las luces, el sistema de encendido, el aire acondicionado, la radio, entre otros elementos. ¿Dónde se ubica el alternador en un vehículo? Pues este puede estar ubicado en la parte posterior o en la parte delantera del vehículo. Está estrictamente ligado a la estructura del motor. Se une mediante una banda a un componente giratorio del vehículo, el cual puede ser el cigüeñal, como se ve en la representación gráfica de aquí. Tenemos el alternador, nuestra banda, que está conectada al cigüeñal de nuestro vehículo, el cual es encargado en generar el movimiento rotatorio que transfiere la potencia mecánica a nuestra banda, que de igual forma transfiere la potencia mecánica a nuestro alternador, para que éste convierta la potencia mecánica en potencia eléctrica. La conexión que tiene el alternador en un vehículo básicamente está conformado por una batería de 12 voltios, que es de corriente continua o DC, la cual en un inicio manda una corriente al motor de arranque, la cual da un impulso al motor cuando está en reposo para que éste comience su funcionamiento. Una vez que el motor esté en funcionamiento, mediante la banda que vimos con anterioridad, pasa la potencia mecánica a la entrada de nuestro generador, el cual a su vez con la potencia mecánica convierte esta potencia a potencia eléctrica. Y con esto vemos, según el diagrama, cómo comienza a fluir los electrones mediante los cables, volviendo a cargar. Vemos que vuelve a cargar la batería y a su vez es el encargado en suministrar a los componentes eléctricos la energía que necesitan. Vemos acá otro diagrama, vemos que sale la corriente y mediante un regulador de voltaje, esta regula que esté a los 12 voltios DC que necesitan nuestros componentes eléctricos para no tener averías o imperfecciones al futuro. Bueno, como hemos visto en la parte teórica de este video, ya comprendimos cómo funciona un alternador. Y ahora para la parte práctica vamos a realizar una visualización del alternador de este carro y vamos a ver en qué estado se encuentra este. Bueno, vamos a comenzar prendiendo el vehículo para ver cómo se encuentra. Pues el dueño de este automotor nos comenta que tiene fallas eléctricas y vamos a proceder a visualizar si es problema de nuestro alternador. Como vemos funciona bien mientras está conectado nuestro campo, la fuente de DC. Vamos a proceder a desconectarla y a ver si es que presenta las fallas al momento de desconectarla. Una vez que hemos quitado nuestra fuente DC, la cual es nuestra corriente de campo, podemos escuchar que el sonido del motor cambia drásticamente. Por ende, vemos que nuestro alternador está teniendo fallas. Por lo tanto, nosotros vamos a realizarle un mantenimiento. Bueno, para los trabajos de mantenimiento del alternador de un vehículo a combustión se debe tener en cuenta que se necesitan las herramientas necesarias como llaves, destornilladores, multímetro, trapos limpios, limpiador de carburador para poder limpiar el alternador. Se procede a verificar que la correa del alternador se encuentre de forma correcta, es decir, que no presente desgaste o agrietada, que no se encuentre agrietada o que esté floja. En caso de que se encuentre dañada, se la debe reemplazar. De igualmente, se revisa las conexiones eléctricas para asegurarnos que estos cables estén firmes y libres de corrosión. Se realiza una prueba a la batería con el auto encendido.
y revisamos que el voltaje que caiga en la batería esté dentro de un rango de 13.5 a 14.5 voltios. Esto nos indica que el alternador se encuentra trabajando de forma correcta. En caso de que no se encuentre dentro de este rango el voltaje que se obtiene, es un indicador de que el alternador puede presentar problemas, como en la parte de la regulación del voltaje o en los componentes internos en sí del alternador. Se procede a lo que es retirar el alternador del vehículo y a realizar una limpieza externa con el uso de trapos y de limpiacarburador. De igual forma se desarma lo que es el alternador y se realiza una limpieza interna, tanto de la parte del rotor como del estator, para de esta forma eliminar suciedades que puedan afectar el funcionamiento. Se debe revisar también en el alternador lo que son las escobillas de carbón, verificando que estas no se encuentren desgastadas. En caso de estarlo, se las reemplaza. De igualmente, los rodamientos deben ser verificados que se encuentren bien y reemplazarlos en caso de ser necesario. Una vez realizados estos pasos, se procede a una reinstalación del alternador en el vehículo y se comprueba que se encuentre funcionando bien, encendiendo el vehículo y viendo que no se encuentre nada fuera de lo habitual. A continuación hablaré sobre las partes principales del alternador trifásico. Antes de comenzar, a primera vista podemos observar que el alternador consta de una carcasa, la cual si lo destapamos se puede dividir en dos, que será la carcasa frontal y la trasera. También se puede observar a simple vista que tiene unas ranuras. Estas ranuras tienen la finalidad de disipar calor, debido a que en el proceso de generación se producen pérdidas. Una de estas pérdidas se traduce en calor. Este calor es perjudicial para los elementos del alternador, por lo que se ha diseñado con estas ranuras con el fin de disipar este calor. Estator y elementos de rectificación. En este apartado se hablará de tres elementos importantes y también se muestra la carcasa trasera, porque dos de estos van montados en ella. Bien, comenzaremos por el estator o inducido, que es la parte fija del alternador. En esta parte se encuentra un bobinado trifásico. Este puede ser constituido en estrella o delta. Luego tenemos el regulador. En el regulador podemos apreciar las escobillas que interactúan con el eje del rotor y se encarga de alimentar de corriente directa al rotor. Bueno, este regulador también cumple otro papel, que es el encargado de mantener una tensión máxima de salida del alternador de unos 14.5 voltios y regula los amperios que necesita la batería. Va colocado en la parte trasera y su sustitución es relativamente fácil. Y luego tenemos el puente rectificador de diodos, también denominada placa de diodos. Es el elemento encargado de rectificar la corriente de salida del alternador, ya que sabemos que a la salida del alternador se encuentra una corriente alterna, por lo que este elemento la convierte en continua y hace que sea factible para el uso del automóvil. Bien, para el rotor, básicamente este es el esquema que se encuentran los elementos principales del rotor.
Comenzaremos por la polea, que se encuentra directamente en el eje del rotor. La polea es la que recibe la fuerza mecánica procedente del motor térmico de combustión a través de una correa, normalmente polive, lo que significa que son de varios canales. Luego tenemos el devanado de campo, en el donde se encuentra básicamente el bobinado del campo, y este a su vez se encuentra conectado a los anillos rozantes. ¿Qué son los anillos rozantes? Son fabricados de cobre y montados en el rotor. Eh, en esta zona rozan las escobillas para que se produzca la excitación en el inductor y así producir el campo electromagnético. Las escobillas, básicamente la misión de las escobillas es hacer pasar la corriente, como se mencionó en la anterior presentación. Pasa la corriente de excitación al rotor desde el regulador y básicamente alimenta. Y el devanado de campo comienza a producir el campo magnético, que se encuentra distribuido como se muestra en este gráfico, pero para que este campo magnético sea más fuerte, por así decirlo, se aumentan estos dientes de metal en cada polo del devanado de campo. Entonces esto hace que aumente el campo magnético generado, y este sería básicamente el esquema del rotor. A continuación se presenta un gráfico resumen de lo mencionado de las partes principales del estator y cómo está compuesto básicamente. Como se mencionó, aquí se encuentra la polea, que se encuentra directamente unida al rotor. Como ya se mencionó, la carcasa delantera, y aquí se encuentra el rotor con sus respectivos devanados, y aquí podemos también apreciar lo ya mencionado, los anillos rozantes y el apartado del estator, que va conectado a la carcasa trasera, en donde se encuentra montado el rectificador y las escobillas. Y bueno, básicamente los elementos principales que componen al alternador trifásico. Una vez realizada la limpieza del alternador, tenemos las siguientes partes. El rotor, que lo tenemos aquí. Podemos observar los anillos colectores, que estos van conectados a las escobillas del estator. Entonces, esta es la alimentación DC que alimenta el rotor. Como podemos ver, bueno, no se puede apreciar bien, pero dentro del rotor se encuentra el bobinado y es un rotor cilíndrico. Y como podemos observar aquí, estos como dientes están conectados a cada polo del rotor. Entonces, como podemos ver, tenemos el polo norte, digámoslo, que son 6, y abajo tenemos otros 6. Entonces, el número de polos del rotor son 12 polos. Y a su vez, estos dientes se conectan así para aumentar el campo producido por el rotor. Y eso sería todo en parte lo que se puede apreciar a simple vista del rotor. Y complementando a mi compañero, en cuanto al rotor, tenemos que es de tipo cilíndrico, debido a que en un automóvil se requieren de altas revoluciones. Y para esto es mucho mejor un rotor de tipo cilíndrico, a comparación del de polos salientes, que se utiliza para velocidades bajas. En esta parte nos encontramos con lo que es el estator del alternador, en el cual nos podemos dar cuenta que posee una conexión tipo Y, ya que aquí tenemos, como se observan, las tres salidas que representan a cada salida de cada fase y el neutro, lo cual nos indica que es una salida tipo Y. De igual forma, podemos observar que el estator posee 36 ranuras, en donde se encuentran el bobinado del estator. Listo. Después de haber comprendido las partes del rotor y del estator, en la parte superior tenemos aquí lo que es un rectificador y también un regulador de voltaje. El rectificador, ¿en qué consiste en sí? Es que, como sabemos, la salida de nuestro alternador va a ser una salida trifásica, en sí una onda senoidal. Entonces, como nosotros deseamos alimentar la parte eléctrica de nuestro automóvil y eso se alimenta con corriente continua, de eso se encarga el rectificador. A la onda sinusoidal le transforma en una onda directa de continua, y así para tener un mejor funcionamiento en el auto.
debido a que el eje del rotor está conectado directamente con el motor del vehículo y este puede girar a diferentes revoluciones por minuto, las cuales pueden ser bajas o altas. Entonces nosotros vamos a tener una salida de corriente AC variable. Entonces, la forma de corregir esto es con un regulador de voltaje, el cual hace que si tenemos ondas de picos altos de voltaje, este nos da una corriente y un voltaje constante de 12 voltios. Principio de funcionamiento del alternador. Como sabemos, el principio de funcionamiento del alternador es básicamente una máquina sincrónica, específicamente un generador sincrónico. ¿Por qué un generador? Porque como sabemos, esta máquina aprovecha la conversión electromecánica de energía. ¿Para qué? Para convertir energía mecánica en energía eléctrica. Entonces, recordando un concepto básico, sería que la corriente no es nada más que el flujo de electrones en un determinado tiempo. Entonces, cuando nosotros tenemos un cable por el cual atraviesa una corriente, estamos generando un campo magnético. Dicho campo magnético va a aumentar dependiendo la cantidad de corriente que pase por ahí, y también si es que nosotros al cable le convertimos en una bobina, entonces este campo magnético aumentará. Y lo mismo sucede en el caso contrario. Cuando nosotros tenemos una bobina por la cual se le hace el movimiento de un imán, como se observa en la figura 3, va a generar una corriente, se va a inducir una corriente. Entonces, cuando se mueve en esta dirección, será en esta dirección la corriente, hasta que se detenga y llegue a cero. Igualmente en dirección contraria, en esta dirección hasta que llegue a cero. Y así, como resultado, vamos a tener una corriente alterna, inducida por aquel imán que nosotros estamos haciendo mover. Entonces, básicamente ese es el primer principio de funcionamiento de esta máquina. Pero ¿cuál es la desventaja de usar un imán? Que no podemos controlar variables como qué tan intensidad va a ser la corriente que nosotros estamos induciendo. Entonces, por eso, para la máquina sincrónica, nosotros usamos un electroimán para así poder controlar estas variables. Y una vez de esto, hay que tener en cuenta que el campo magnético es más concentrado en los extremos. Por ende, cuando nosotros hacemos una conexión, como es la que se acaba de presentar en la figura, podemos generar una onda de corriente alterna, y para no desperdiciar el resto de movimiento del imán, podemos, a través de 3 bobinas en 120 grados, conectarlas y así aprovechar todo el movimiento del imán. Es decir, que cuando una fase esté en cero, la otra va a estar en su máximo valor, y así produciendo una corriente trifásica que va a estar así. Y ese es el uso de aquel imán. Como les digo, en nuestro caso, para la máquina sincrónica, es un electroimán. Eso sería como funcionamiento básico, el concepto detrás de todo esto. Y ahora, basándonos ya en las partes de rotor y estator, hay que tener claro que el rotor es la parte móvil del generador y tiene un papel fundamental, ya que es el que genera el campo magnético para inducir corriente en el estator, como se mencionó antes. En este caso vendría a ser como nuestro imán, que nosotros le creamos movimiento y así induce la corriente, que sería la que sale por el estator trifásicamente, como se vio en la figura anterior. Pero ya dijimos que se utiliza un electroimán, ya que eso nos permite el control más preciso del campo magnético y por ende la tensión y corrientes generadas, es decir, las inducidas. El rotor tiene devanados de alambre que se conectan en una fuente de corriente continua, normalmente también llamados anillos rozantes o escobillas, que ya se tocó en el tema anterior. Listo. A medida que el rotor gira, este campo magnético corta las bobinas fijas del estator, lo que induce una fuerza electromotriz, o FEM comúnmente llamada. Si el rotor gira de manera uniforme, el cambio de flujo magnético en las bobinas del estator produce una corriente alterna sinusoidal. Como sabemos, hay dos tipos de rotores, polos salientes y polos cilíndricos, uno para bajas velocidades y otro para altas velocidades, respectivamente. Entonces, ¿cuál sería la relación entre el rotor y el estator? Que trabajan en conjunto para generar electricidad. El rotor gira e induce la corriente en las bobinas del estator. Estas bobinas están distribuidas de manera que aprovechan todo el campo magnético generado para mejorar la eficiencia, y a través de su desfase, que es comúnmente 120 grados eléctricos entre cada fase. Entonces, en conclusión, el generador sincrónico transforma energía mecánica
¿Cuál es esa? La que aportan las turbinas o motores en energía eléctrica. La energía mecánica del rotor y la interacción entre su campo magnético y el estator producen la electricidad trifásica que nosotros utilizamos. Bueno, una vez realizado la respectiva limpieza del alternador, vamos a proceder a instalarlo nuevamente en el carro y comprobar que funcione correctamente. Listo. Una vez realizado el mantenimiento de nuestro alternador y también colocado de nuevo en nuestro automóvil, se va a proceder a realizar la medida. Como podemos ver, cuando el carro está apagado, tenemos el valor de la batería de 12.69 voltios, que es su voltaje nominal. Ahora, al encender el carro, lo que debería pasar es que nuestro alternador empiece a cargar la batería. Y como se puede ver, evidenciar, el voltaje cambió a 14 voltios, lo cual nos indica que nuestra batería está siendo cargada. Y es un buen indicador de que nuestro alternador se